es el producto de X y de T, y que esto, ya habíamos llegado a que era A coseno de KX más B seno de KX por T de T. Le voy a dejar T de T como una constante porque estamos evaluando en la posición, entonces T de T queda como una constante. Para el primer punto, en X igual con 0, para X igual con 0, entonces estamos aquí en este extremo, el desplazamiento vale 0, y sustituimos, ¿no? A coseno de K por 0 más B seno de K por 0 por T de T. T de T lo enviamos del lado izquierdo, nos queda lo que tenemos dentro del paréntesis cuadrado, el seno vale 0, y llegamos a que la primera, el primer valor que obtenemos cuando evaluamos es que A es igual con 0, ¿no? Coseno de 0 vale 1, entonces A por 1 es 1, por lo tanto A vale 0. Vamos al otro extremo, aquí fue donde creo que nos quedamos. Vamos para X igual con L. Para X igual con L del desplazamiento vale 0, entonces vamos a sustituir A coseno de, vamos a ponerlo como aquí, KX más B seno de KX por T de T. Evaluando o sustituyendo ambos valores, A igual con 0 y X igual con L. Entonces, para A igual con 0 y X igual con L, entonces el primer término, pues este se va, ¿no? 0 es igual a 0 por coseno de KL más B seno de KL, ¿no? Por T de T. Entonces este vale 0 y nos quedaría únicamente este término que B seno de KL es igual con 0. Para que esto se cumpla, pues ya sea que B valga 0 o bien el seno del argumento KL debe tener valores de NP. De NP, ¿no? Para N igual con 1, 2, 3, etcétera. Por lo tanto, el seno, bueno, más bien el seno de KL debe valer 0, y para que esto valga 0, debe tener KL, ¿es correcto? O sea, el argumento, básicamente el argumento debe tener valores de NP. Por lo tanto, el seno de KL para que valga 0, el argumento KL debe tener valores de NP para N igual con 1, 2, 3, etcétera. ¿Sí? Sustituimos K es igual a omega sobre C. ¿Sí? Por lo tanto, para cada valor que se tenga de N, vamos a tener N valores de omega. Para N valores vamos a tener N omega también valores, es decir que yo voy a tener KN por L va a ser igual a NP. Voy a borrar esta parte, muchachos, que fue lo que ya tenían. Fue la contextualización para llegar a las frecuencias de vibración. ¿Sí? Maestra, ¿podría mandar foto, por favor? Ah, claro que sí. Ahí les va antes de que borre.
Es el 4, ¿verdad? 4. Ahí está. Ustedes me dicen muchos cuando pueda borrar. Ya, profesora. ¿Ya? Va. Entonces voy a borrar el lado izquierdo. Entonces, para que esto se cumpla, el argumento KL debe tener valores de NP, que el seno valga 0, eso se cumple siempre y cuando el ángulo, el argumento, tenga valores de NP, y para cada valor de N, vamos a tener un valor de K. K está directamente relacionado con la frecuencia, por lo tanto, para un valor de N vamos a tener un valor de frecuencia, que sería omega N. Retomando esta expresión K subíndice N por L igual a NP. Entonces vamos a tener omega N sobre C, que es Kn por L igual a NP. Omega es igual a 2πf, entonces vamos a tener 2πf n frecuencias sobre C por L igual a NP. Vamos a despejar las frecuencias de vibración Fn, va a ser igual a NP por C entre 2pi, ¿no? Me falta L por L, aquí está. Esta pasa para acá y todo lo demás pasa para abajo. Este con este se cancela. Entonces las frecuencias de vibración va a ser igual a N entre 2L por C. Recordemos que C es igual a la raíz de T entre mu. Entonces, Fn corresponde a las frecuencias o al contenido en frecuencia que tiene un sonido, ¿sí?, emitido por una cuerda cuando ésta es excitada. Esta Fn nos va a dar el contenido en frecuencia, el contenido frecuencial, el espectro en frecuencia del sonido, ¿sí?, cuando la fuente es la cuerda. Entonces vamos a ver que Fn es igual a N entre 2L por la raíz de T entre mu. Esta expresión es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque nos representa el contenido en frecuencia de un sonido producido por una cuerda. ¿Sí? Para n igual con 1, ¿sí?, le vamos a llamar la frecuencia fundamental. Va a ser F1 y se llama la frecuencia fundamental.
N igual con 2, 3, 4, F2, F3, F4 van a ser sus frecuencias armónicas. Van a ser sus armónicos. Hace unos días, mande. ¿Mande? ¿Le podría tomar foto, por favor? Claro que sí. Hace unos días, muchachos, comentamos que era la frecuencia fundamental y la frecuencia, bueno, las frecuencias o el contenido armónico. La frecuencia fundamental es la frecuencia más baja de un sonido. Y los armónicos tienen la característica de que son múltiplos enteros de la fundamental. ¿Sí? Por ejemplo, si la cuerda emite una nota musical, la vamos a poner la más conocida, una La 4. La 4 tiene una frecuencia de 440 Hz. ¿Sí? Estos 440 Hz, ¿sí?, corresponden a la frecuencia fundamental. Sin embargo, cuando se escucha el sonido no solamente tiene esta frecuencia, sino que tiene la frecuencia fundamental y todos sus armónicos. Es decir, la 4, si nosotros vemos en un analizador de espectro, veríamos la 4, 440 Hz, que sería esta rayita, con la mayor cantidad de energía. Sus armónicos, ¿qué valores van a tomar? Vemos que los armónicos vienen siendo 2, F1, 3, F1, 4, F1, 5, F1. Por lo tanto, el segundo armónico, que sería N igual con 2, ¿qué valor tendría? 440 por 2. 880. 880. Entonces, si nosotros vemos en un analizador de espectro el sonido emitido por la cuerda cuando toca una La 4, veríamos 440, 880, 440 por 3. 1320. 1320, 440 por 4. 1760. 1760. 60, ¿sale? Entonces, todo esto, todo lo que veamos en el espectro va a corresponder a su contenido en frecuencia. Y ese sonido va a estar constituido. Recordemos que todo sonido es un sonido complejo. Algunos de ellos están
constituidos por la frecuencia fundamental y los armónicos, ¿sí? Pero tiene la característica de los armónicos es que son múltiplos enteros de la fundamental. Sonidos complejos también están constituidos por frecuencia fundamental y frecuencias que no son armónicas, que no son múltiplos enteros de la fundamental, ¿sí? Entonces, con esta expresión, nosotros podemos conocer el espectro en frecuencia de un sonido emitido por una cuerda. ¿Sí? Vamos a ver dos conceptos importantes, muchachos, que son los modos normales de vibración y las ondas estacionarias. Ustedes me dicen cuando pueda borrar. Mando foto. Creo que de esto no hemos mandado foto, ¿o sí? No, creo que no. ¿No? No, maestra. El último fue aquí hasta donde nos quedamos con los armónicos y el ejemplito, ¿no? De los 440, bueno, vamos a ponerle aquí los valores. Esta es la de 440, la que se ve en la foto. Esta es la de 880. 1320, ¿es la que sigue? Sí, profesora. Sí, maestra. 1320, ok, gracias muchachos. Recordemos que este eje, en un analizador de espectro, el eje X corresponde a la frecuencia, ¿sí? Y el eje Y, lo van a ver, que está determinado por los decibeles, en decibeles. Ajá. Estos decibeles indican pues la cantidad de energía que tiene cada una de esas frecuencias. Ahí les van la foto. Ya está. Anoten, por favor, modos normales de vibración de una cuerda. 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 Se denomina modo de vibración. Se denomina modo de vibración a las diversas formas en que puede vibrar un elemento se le llama modo de vibración
a las diversas formas en que puede vibrar un elemento generando ondas estacionarias. Generando ondas estacionarias. Cuando yo menciono que se denomina modo de vibración de un elemento, pues porque el elemento puede ser la cuerda, un tubo, una membrana, una placa, ¿sí? Entonces, para no encasillarlo en modos normales o la definición en decir que el modo normal es la manera en que vibra una cuerda, es la manera en que vibra un elemento generando ondas estacionarias. Entonces ya tenemos aquí un concepto y el otro onda estacionaria. Ahorita complementamos estos dos. ¿Saben qué es una onda estacionaria, muchachos? ¿Qué es una onda estacionaria? ¿No? Anoten, por favor. Onda estacionaria. Cuando una onda que se propaga en un espacio confinado, y alcanza una de sus fronteras, sufre una reflexión y comienza a propagarse en sentido opuesto. Con un desfase de pi radianes. Comienza a propagarse en sentido opuesto. Con un desfase de pi radianes. ¿Puedes repetir en donde dice una reflexión? Es que ahí me quedé. Claro que sí. Dice, onda estacionaria, cuando una onda que se propaga en un espacio confinado alcanza una de sus fronteras, sufre una reflexión y comienza a propagarse en sentido opuesto. Con un desfase de pi radianes. ¿Sí? Con un desfase de pi radianes. Aquí un paréntesis, muchachos. Voy a tratar de ilustrar lo que acabamos de mencionar. Dice que tenemos un espacio confinado. Este espacio confinado pues lo podemos ver en la cuerda por este
estos límites que tiene, ¿sí? Que están sujetos. Otro espacio confinado y estos modos de vibración son muy considerados en la acústica arquitectónica. Otro espacio confinado es un recinto, ¿sí? Confinado, pues quiere decir que tiene superficies que lo limitan. Cuando se propaga una onda, pues viene viajando en esta dirección. Cuando llega a esa superficie, a ese plano, entonces sufre una, ¿cómo se llama? Sufre una reflexión, y si venía en esta dirección así, entonces sufre un desfase de pi radianes, quiere decir que ahora se va a propagar en sentido contrario. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos están dando a entender el primer renglón, bueno, la primera frase, ¿no? Cuando una se propaga en un espacio confinado, llega a esa superficie y sufre una reflexión que se propaga, pero ahora desfasada pi radianes, ¿sí? Punto y seguido. La superposición de la onda incidente y la reflejada, la superposición de la onda incidente y la reflejada, ¿sí? Da lugar a un perfil de oscilación en el que los máximos y mínimos la superposición de la onda incidente y la reflejada, ¿sí? Da lugar a un perfil de oscilación da lugar a un perfil de oscilación en el que los máximos y mínimos de amplitud da lugar, la superposición de la onda incidente y la reflejada, da lugar a un perfil de oscilación en el que los máximos y mínimos de amplitud se mantienen fijos en el espacio. En el que los máximos y mínimos de amplitud se mantienen fijos en el espacio, coma. De ahí el nombre de onda estacionaria. De ahí el nombre de onda estacionaria, punto y seguido. Los nodos, es decir, los nodos no cambian de posición. Los nodos, es decir, los nodos no cambian de posición y los antinodos tampoco. Punto y aparte.
Estas ondas estacionarias se dan bajo ciertas condiciones. Estas ondas estacionarias se dan bajo ciertas condiciones. Se forman cuando la excitación coincide con alguna de las frecuencias de vibración Estas ondas estacionarias se dan bajo ciertas condiciones y se forman cuando la excitación coincide con alguna de las frecuencias de vibración del elemento. ¿Sí? Para el caso de los modos normales o patrones de vibración de una cuerda, ¿sí? Estas formas son las siguientes. Tenemos la cuerda que está sujeta en ambos extremos. Cuando la excitación coincide con la frecuencia fundamental, la cuerda, ¿sí? Vibra de esa forma, hacia arriba y hacia abajo, está así oscilando. Cuando la excitación coincide con la frecuencia del segundo armónico, entonces la excitación de la cuerda es de esta forma. Cuando la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia del tercer armónico, el patrón de vibración o modo de vibración es este. ¿Sí? Aquí ustedes le ponen en el nodo, muchachos? Le vamos a poner el nodo ahí gordito. Y son ondas estacionarias, ¿sí? Porque estos puntos siempre van a estar fijos en el espacio. Obviamente dependiendo del modo de vibración, ¿no? En este caso, siempre los nodos van a estar en estos puntos. Los antinodos van a estar en estos puntos. Les mando foto y ahorita les pongo un video para que veamos cómo se forman las ondas estacionarias en la cuerda. ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿Qué es un modo y qué es una onda estacionaria? Un modo es un patrón, la forma. Y la onda estacionaria, pues es una onda que se produce bajo las condiciones en el que, pues si coincide la frecuencia de excitación con una de las frecuencias en este caso de la cuerda, entonces se van a generar estos patrones que son ondas estacionarias, y esta onda estacionaria se llama así porque los nodos nunca se van a mover de su posición.
Mientras terminan de copiar, muchachos, voy a taparles aquí para buscar el video. Mande, ¿ya va a acabar la sesión? Ah, ok, gracias muchachos, le corto y nos volvemos a enchufar. Gracias. Vamos a ver cómo se forman estos patrones de vibración. When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days, but now I'm writing short emails and messages. Si se produce una vibración en el extremo fijo A de una cuerda tensa, manteniendo fijo el otro extremo B, la onda resultante se propagará a lo largo de la cuerda hasta reflejarse en el extremo B, dando lugar a interferencias entre las ondas incidente y reflejada. Bajo ciertas condiciones, la interferencia de dichas ondas da lugar a un estado especial de vibración de la cuerda, que recibe el nombre de onda estacionaria. En realidad, las ondas estacionarias no son ondas de propagación, sino los distintos modos de vibración de una cuerda, un resorte o una placa. Se forman ondas estacionarias en las cuerdas de instrumentos musicales que se puntean o se tocan con un arco, así como en el aire de un tubo de órgano o en otros instrumentos de viento. En esta experiencia se van a estudiar los modos de vibración de una cuerda sujeta por sus dos extremos en función de la fuerza o tensión T que mantiene tensa dicha cuerda. Para realizar la experiencia, se dispone de una cuerda horizontal tensa de longitud L entre dos puntos A y B y densidad lineal de masa mu. Uno de los extremos de la cuerda se fija un motor que produce una perturbación periódica de frecuencia F, de forma que se produzca una onda. La cuerda pasa por una pequeña polea que corresponde al punto B. El extremo final de la cuerda se ata a un dinamómetro cuya posición se puede variar, lo que hace que cambie la tensión de la cuerda. Como se ha indicado, el motor produce en el punto A una onda que se propaga a lo largo de la cuerda hacia la derecha. Al llegar la onda al extremo fijo, B, esta se refleja, de modo que la onda reflejada se superpondrá con la onda incidente, dando lugar, bajo ciertas condiciones, a la onda estacionaria. Cuando la frecuencia del motor coincide con alguno de los modos de vibración de la cuerda, la amplitud de su vibración se incrementa notablemente. Estamos en una situación de resonancia. La velocidad de propagación de la onda en la cuerda depende de la tensión y de la densidad lineal de masa, de manera que si modificamos la tensión aplicada, la velocidad de propagación cambia. La velocidad de propagación
está relacionada con la longitud de onda lambda y con la frecuencia del motor F, de modo que haciendo uso de estas dos ecuaciones podemos obtener una expresión que relacione la longitud de onda con la tensión de la cuerda. Además, la condición para que la interferencia de las ondas incidente y reflejada dé lugar a una onda estacionaria en la cuerda fija por los dos extremos es que la longitud L sea un número semientero de longitudes de onda. Esto permite escribir la longitud de onda de los distintos modos de vibración en función de la longitud L de la cuerda. Como puede verse, para un valor de L constante, la longitud de onda es función de n. Teniendo en cuenta la expresión que relaciona la longitud de onda con la tensión, se deduce que solo aquellos valores de la tensión que satisfacen esta ecuación darán lugar a ondas estacionarias. Es importante señalar que para las condiciones consideradas en esta experiencia, solo es variable la tensión de la cuerda, por lo que se verificará que dicha tensión T es inversamente proporcional al cuadrado del entero n. Cada modo de vibración se caracteriza por la existencia de unos puntos llamados vientres, V, que vibran con una amplitud superior a los demás puntos de la cuerda, y de otros puntos llamados nodos, N, cuya amplitud de vibración es nula, es decir, que no se mueven. No debemos olvidar que un modo de vibración no puede tener cualquier longitud de onda, ya que solo aquellas que satisfacen la ecuación que relaciona la longitud de onda con la longitud de la cuerda son las que dan lugar a ondas estacionarias. Estas longitudes de onda son funciones de la tensión y por tanto solo se producen ondas estacionarias para determinados valores de la tensión. Veamos de nuevo cómo modificando la tensión de la cuerda se van obteniendo distintas ondas estacionarias en la misma. El caso n igual a 1 se conoce como modo fundamental, mientras que el resto de modos se denominan armónicos. Una vez fijada la frecuencia de la fuerza oscilante, es decir, la del motor, vamos cambiando la tensión para buscar los distintos modos de oscilación de la cuerda. Puede comprobarse cómo la distancia entre dos nodos consecutivos es igual a media longitud de onda. Solo se producen ondas estacionarias cuando el motor entra en resonancia con la cuerda, es decir, cuando la tensión de la cuerda satisface la condición de resonancia. En resumen, en esta experiencia hemos visto cómo es posible obtener ondas estacionarias en una cuerda tensa. Si la frecuencia de la fuerza oscilante es constante, pueden obtenerse los distintos modos de vibración modificando la tensión de la cuerda. Sin embargo, solo se obtienen ondas estacionarias para determinados valores de la tensión, aquellos que satisfacen la condición de onda estacionaria. Bueno, entonces, ¿sí se vio, muchachos? ¿Qué son los modos de vibración y por qué se llaman ondas estacionarias? En este video que vimos, pues únicamente se puede variar la tensión, pero pues también podemos, manteniendo los demás elementos constantes. En este caso, pues se tenía la frecuencia constante del motor
teníamos la longitud constante, la densidad obviamente es la densidad lineal de la cuerda constante y se variaba la tensión, ¿sí? Pero podemos mantener otros elementos variando, por ejemplo, la longitud con todos los demás constantes y también podemos encontrar ondas estacionarias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Esto pues debería de ser una práctica con los equipos que, bueno, que se vio cuando menos en el video, ¿no? No tenemos este tipo de equipo para realizar la práctica de ondas estacionarias en una cuerda. Sin embargo, pues se puede llevar a cabo. En el laboratorio hay unos bicordios, son unas cajitas largas con 2 cuerdas, en el cual podemos ir variando la tensión, ¿sí? De un extremo está sujeto, del otro lado tiene el dinamómetro. Podemos ir variando la tensión, ir excitando hasta que podamos encontrar cada uno de estos, ¿cómo se llama? Cada uno de estos patrones. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Profesora. Ok. Vamos a hacer algunos ejercicios, muchachos, para entrar un poquito más en este tipo de ¿cómo se llama? De ejercicios. Vamos a hacer uno que tiene que ver con los parámetros que tenemos aquí y después vamos a hablar un poquito de música para que los siguientes ejercicios sobre cuerdas pues ya son referentes a notas musicales. Entonces tenemos dos aspectos importantes para cuerdas. Tenemos la ecuación de onda. Para cuerdas, ¿no? Y X de T es igual a X de X por T de T. Esto es igual a coseno de KX más B seno de KX por T de T, que es, vamos a ponerle A1, B1, A2 coseno de omega de T más B2 seno de omega de T. Esta expresión la podemos simplificar de la siguiente forma. Y es igual a seno de omega T menos KX. Esta expresión nos representa pues una onda que se propaga sobre el eje positivo de X. ¿Qué es A? Pues la amplitud del desplazamiento, ¿no? Omega, pues la frecuencia angular. T, pues el tiempo. Esto en metros, la frecuencia angular, radianes sobre segundo, el tiempo en segundos. K es el número de onda. K es igual a omega sobre C. Y X, pues la posición. ¿Sí? De acuerdo a esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Profe, Dice, ¿mande? ¿podría mandar foto? Claro que sí, muchachos. Bueno. Voy a dejar
la expresión de la tensión, perdón, de la frecuencia, porque esto que acabamos de poner, pues son, digamos, los aspectos relevantes. Voy a poner esta aquí, estas dos, que tenemos aquí dentro de los cuadritos, en lo relevante para cuerdas. De aquí de la formulita de las frecuencias, pues yo creo que no hay pierde, ¿no? N, pues valores de 1, 2, 3, 4, F, las frecuencias de vibración, L, la longitud de la cuerda, T, a la tensión a la que está sometida, y mu, y T, a la tensión que está sometida, y mu, la densidad lineal. Ahí les va la foto, ¿eh? Aquí ya no les pongo qué es cada cosa, ¿eh, muchachos? Ya, ¿o sí? No, profesora. Ok. Dice... Aquí, muchachos, va a ser la velocidad de propagación de la onda en la cuerda, ¿eh? Estamos en cuerdas, por tanto, es velocidad de propagación en la cuerda. Y dice, el movimiento, ejemplo, ¿no? El movimiento ondulatorio que se propaga en una cuerda está dado por Y igual a 25 seno de 0.8 de T menos 1.25 de X. El movimiento ondulatorio que se propaga en una cuerda está dado por la ecuación
y igual a 25 seno. Seno o coseno, es lo mismo, muchachos. 25 seno de 0.8 de t menos 1.25 de x. Donde el tiempo se expresa en segundos y el desplazamiento en centímetros. Calcular el periodo. Calcular el periodo inciso B, la frecuencia inciso D, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. El periodo, B, la frecuencia. C es la longitud de onda y D, la velocidad de propagación de la onda en la cuerda, ¿no? Vamos a ponerle aquí con las letras. A, periodo. B, frecuencia, longitud de onda y velocidad. Bien, entonces pues hay que identificar, muchachos, los parámetros que ya tenemos dados en la ecuación o en la expresión que ya nos están dando, ¿no? Tenemos que esto es A por seno de omega t menos kx, ¿no? Por lo tanto, de los datos, pues tenemos la amplitud, dice que está dada en centímetros, donde el tiempo se expresa en segundos y la amplitud en centímetros. Entonces, la amplitud sería de 25 centímetros. Eso no es un dato que nos sirva. Calcular el periodo. ¿Cómo calculamos el periodo? Voy a borrar esta parte. De los datos que tenemos, ¿cómo podemos determinar el periodo? ¿O cuál podríamos determinar primero para sacar lo que nos piden? El periodo es la inversa de la frecuencia, ¿no? Por el momento no tenemos la frecuencia explícita. Sin embargo, tenemos omega. Omega es igual a 2πf, ¿no? Así es. Y pues de ahí ya empezamos a sacar lo demás. Entonces tenemos omega, que es igual a 0.8 radianes sobre segundo, y K, que es igual a 1.25. Podemos determinar la frecuencia. Bueno, sabemos que omega es igual a 2πf, ¿no? Y de ese valor podemos determinar la frecuencia. La frecuencia, por lo tanto, sería omega entre 2pi. Omega es 0.8 entre 2pi. ¿Cuánto nos da eso? $1.2566. 1.2566 Hz, ¿no? 1.25
66 Hz. El periodo, este sería el B. El periodo, pues, es la inversa de la frecuencia. 1 entre 1.2566. $0.7957. 0.7957 segundos. 0.7957 segundos. Ahora, longitud de onda. Bueno, de la longitud de onda la podemos sacar como la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no? Sobre el tiempo es por F. ¿Conocemos E? Lo podemos calcular conociendo K, ¿no? K es igual a omega sobre C. Tenemos el valor de K. Entonces, de aquí podemos determinar C, que sería omega sobre K, ¿no? Omega es 0.8 entre K, 1.25. $0.64. C es 0.64. 0.64 metros sobre segundo, ¿no? Y ya con ese valor podemos calcular lambda. Lambda va a ser igual a C entre F. 0.64 entre la frecuencia 1.25. $0.512. Lambda 0.512 metros, ¿no? 0.512 metros. Ujú. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué le pasa? Ahí está. Profa, Mande. en el inciso B me da diferente el valor. En el inciso B, en el... Sí, en el de la frecuencia. Ok, wow, punto 8 entre... Es aquí, ¿no? Sí, Ajá, sí, eso está bien el despeje, ¿no? Omega entre 2pi, punto 8 entre 2pi, ¿cuánto da? 0.1273. 0.1273. A mí también me da eso, maestra. ¿Sí? Ah, ok. A ver, ¿los demás muchachos? Sí, también me da lo mismo, maestra. Sí, bueno, pues de ahí creo que entonces el 1 y el 2 y el 3 están mal, ¿no? Porque están en función de la frecuencia. 0.12.
porque estos tres están en función de la frecuencia. Y el periodo es .12, ¿qué? 63. 73. 73. 73 Hertz. Y .1273, el periodo. 7.85. 7.85, por eso la menos 4. No, 85.54. Ah, 85.54. Acá frecuencia. Casi está bien, ¿no? Bueno, de aquí despejamos omega sobre K, .8, ok, aquí, entonces sería por .1273. Y lambda. $5.0274. Ahí está. Va de nuevo la foto. Voy a quitar la otra, la anterior, para que no haya confusión. Ya está. Y bueno, muchachos, entonces aquí lo dejamos y nos vemos la próxima clase.